Habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Dios es Dios, reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y suyos somos, Él nos hizo y suyos somos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el cumpleaños de Miguel Herguera. Pediremos por la salud especialmente de los sacerdotes Ismael Camal, Jesús Caballero, Ricardo López, Ricardo Atoche, y por Lucy Iturralde, Araceli Mendoza Vega, Fernanda Becerra, Emilio Grajales, Álvaro Segovia, Adolfo Barbosa, Alejandra Pino, Natalia Noris, Lupita Ancona, por la salud de la familia Sánchez Gil. Iremos por algunos hermanos difuntos, especialmente por Antonio Ángel Aldaz Góngora, que fue seminarista de nuestro seminario. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en este jueves sacerdotal. Vamos a tener muy presente en nuestras oraciones que es un aniversario más de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad de Mérida. Y vamos a seguir pidiendo al Señor que nos ayude a todos a tomar cada vez más conciencia por este aumento de contagios y aumento de personas que son hospitalizadas por el COVID-19, porque es un momento donde todo el mundo, ya en México, muchos estados han vuelto al semáforo rojo y esto impide que la gente trabaje habitualmente. Y por eso pues vamos a pedir al Señor para que todos tomemos conciencia y pongamos todo lo que sea de nuestra parte para seguir cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Con esta intención, pidiendo por todo el momento que estamos viviendo, por todos los enfermos, los médicos, las autoridades, nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. hombres que ama a Él.
alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Y al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Y al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia tu gracia sobre la iglesia que le has otorgado a tu pueblo fiel, para que avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el día de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Durante 40 años sentí hastío de esta generación. Entonces dije, este es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré, lleno de cólera, que no entrarían en mi descanso. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Aleluya, 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 aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiere, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días de alto contagio y crecimiento de hospitalizaciones por el COVID-19, acerquémonos a Jesús como el leproso del Evangelio de hoy que con humildad pide ser curado. Estimados hermanos en Jesús, médico en cuerpo y alma, de cuerpo y alma, y en María y José, nuestros modelos de confianza en Dios. El martes pasado reflexionamos sobre la autoridad de Jesús que se distinguía de la de los escribas y fariseos, porque Jesús lo que enseñaba lo vivía, a diferencia de aquellos que conocían bien la doctrina, pero no la vivían. Y con la carta a los hebreos meditamos sobre el valor salvífico del sufrimiento, pues decía, convenía que Dios consumara la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Por eso, en medio de la pandemia es necesario que aumentemos nuestra oración para que se acreciente nuestra confianza en Dios y podamos salir fortalecidos en nuestra fe, seguros en la esperanza y generosos en la caridad en estos momentos difíciles de dolor. Hoy recibimos varias enseñanzas, no solo de Jesús, sino del mismo leproso que se ha acercado a Jesús a pedir la curación. En este pasaje podemos decir que Jesús revela un nuevo rostro de Dios. Revela el Dios misericordioso, no un Dios castigador y justiciero. Recordemos que los leprosos eran excluidos, se les consideraba impuros, pues se llegó a interpretar que la lepra era un castigo de Dios a causa del pecado personal. Y por esa razón se dictaron leyes que obligaban a estos enfermos a vivir alejados. Parte del castigo era que no se les consideraba miembros de la comunidad. Pero aquel leproso tenía mucho valor,
por lo que no respetó las normas de la religión para poder llegar cerca de Jesús y grita: si tú quieres, puedes curarme. Es decir, no necesitas tocarme, basta que lo quieras para que yo sea curado. La frase nos hace ver dos enfermedades: la enfermedad de la lepra, que lo hacía impuro; la enfermedad de la soledad, a la que era condenado por la sociedad y por la religión. Pero al mismo tiempo nos muestra la gran fe del hombre en el poder de Jesús. Profundamente compadecido, Jesús cura las dos enfermedades. Primero, para curar la soledad, toca al leproso, y como si le dijera: para mí, tú no eres un excluido, un descartado, eres mi hermano. Enseguida cura la lepra diciendo: quiero, sana. El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había violado las normas de la ley. De la misma forma, Jesús, para poder ayudar a aquel excluido y así revelar un rostro nuevo de Dios, pasó por encima de las normas de su religión y toca al leproso. En aquel tiempo, quien tocara a un leproso se volvía impuro ante las autoridades religiosas y ante la ley de la época. Esta es una gran lección, pues Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos. La soledad era un castigo terrible, pues ya no contaban con nadie. A este leproso solo le quedaba a Jesús, por lo que no solamente lo cura, sino que además quiere que la persona curada pueda convivir de nuevo con los demás, lo devuelve a la convivencia fraterna. En aquel tiempo, para que un leproso fuera de nuevo recibido en la comunidad, debía tener un certificado firmado por un sacerdote, por decirlo de este modo. Es como hoy: el enfermo sale del hospital solo si tiene un certificado médico firmado por un doctor. Jesús obliga al leproso a que se busque, por decirlo de algún modo, un certificado de salud para que pueda convivir con normalidad. Obliga a las autoridades a que reconozcan que el hombre había sido curado. Pero hay que recordar la humildad del leproso. Puso su petición en manos del querer libre de Dios para actuar. Le dijo a Jesús: si tú quieres. Y Jesús quiso curarlo, pues para eso había venido. Fijémonos que Jesús mismo, en su oración en Getsemaní, en medio de su pasión dolorosa, le hizo una petición al Padre del mismo sentido del leproso. Le dijo: Padre, si es preciso, no pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras le dijo: Padre, si tú quieres, puedes hacer que no llegue a la cruz. No recibió la misma respuesta que recibió el leproso. Solo recibió el consuelo del ángel y siguió firme para hacer, a costa de un gran sufrimiento, la voluntad del Padre. Por lo tanto, el leproso, como Jesús, nos enseñan que en nuestra oración debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad libre de Dios, porque Él va a dar no necesariamente lo que pedimos, sino lo que nos conviene y conviene a los demás. En esta primera parte del Evangelio de San Marcos, Jesús insiste en que no se lo cuente a nadie. Es lo que se llama el secreto mesiánico. Será la segunda parte de este Evangelio que permitirá que se diga abiertamente quién es Él. Pero el leproso no puede contener esta acción de Dios en su vida. Ha sido mucho lo que ha recibido y por lo mismo va anunciando el bien que Jesús le hace. Ahora, es Jesús el que se vuelve un excluido, pues en cuanto el leproso se fue y empezó a divulgar la noticia, Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por afuera, en lugares apartados. ¿Por qué? Es que Jesús había tocado a un leproso.
Por ello, en la opinión pública de aquel tiempo, Jesús era ahora un impuro y tenía que vivir alejado de todos. No podía entrar en las ciudades. Y aquí podemos ver cómo San Marcos quiere mostrar que al pueblo poco le importaban esas normas oficiales, pues de todas partes llegaban a donde él estaba. Es como una sublevación del pueblo contra las leyes que excluían a los más débiles. En síntesis, tanto en los años 70, época en la que Marcos escribe, como hoy, época que nos está tocando vivir, era y sigue siendo importante tener delante unos modelos de cómo vivir y anunciar la buena nueva de Dios y cómo evaluar nuestra misión. Y esto nos puede servir a nosotros que al reabrir el culto público, el pueblo ha tenido diversas maneras de contemplar su participación en la iglesia. Es decir, hay personas que inmediatamente buscaron participar presencialmente en la Eucaristía, especialmente los domingos, cuidando todos los protocolos. Hay quienes prefirieron seguir cuidándose en casa y por esta razón no participan, lo cual está bien, sobre todo si son vulnerables. Pero hay otros, que me parece son muchos, los que por comodidad prefieren ver de vez en cuando una celebración por las redes sociales o por internet, lo cual refleja que la evangelización llevada antes de la pandemia no logró convertirlos. San Marcos nos ofrece en este primer capítulo, entre los versos del 16 al 45, la misión de la comunidad y presenta 8 criterios para que las comunidades de su tiempo pudieran evaluar la misión, lo cual nos puede servir para evaluar nuestro caminar como iglesia y lo que podemos hacer de ahora en adelante. Primero, con el llamado a los primeros discípulos nos preguntamos cómo formamos comunidades, qué valor le damos a los centros pastorales, a las pequeñas comunidades. Segundo, la gente queda admirada con la enseñanza de Jesús. Nosotros creamos conciencia crítica entre los feligreses. Tercero, Jesús expulsa un demonio. Nosotros luchamos contra el poder del mal, ¿o no es importante considerar esta lucha? Cuarto, con la curación a la suegra de Pedro y el servicio inmediato de ella, pedimos la curación para estar más dispuestos al servicio. Quinto, Jesús cura a enfermos y endemoniados. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a velar por los marginados, por los descartados? Sexto, Jesús se levanta pronto para rezar, y nosotros, ¿cómo está nuestra oración? ¿Es constante? ¿Tenemos destinado un tiempo fijo para orar cada día o solo cuando tengo necesidad de pedir algo a Dios? Séptimo, Jesús después de la curación siguió anunciando. ¿Nosotros procedemos de igual manera o solo buscamos resultados y cuando los conseguimos nos olvidamos de que la misión continúa? Octavo, con la curación al leproso, Jesús reintegra a los excluidos. Nosotros hacemos sentir que son parte de la comunidad a aquellos que estaban alejados y que vuelven de nuevo a participar porque han reflexionado y se sienten convertidos. O los vemos como extraños y hasta a veces les hacemos sentir mal. Estos cuestionamientos derivados de lo que nos presenta San Marcos en este primer capítulo de su Evangelio nos deben también ayudar a que no nos volvamos insensibles. Hoy la carta a los hebreos que escuchamos como primera lectura dice: oigamos lo que dice el Espíritu en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba del desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Esto que cita el Salmo, entre paréntesis 95, 94,
Es una alusión a las veces que el pueblo judío se rebeló contra Moisés y contra el mismo Dios en los 40 años que pasaron cruzando el desierto hacia la tierra prometida. Y el autor de la carta se dirige a los primeros cristianos y les advierte que no tengan un corazón malo e incrédulo que los lleve a olvidarse del Dios vivo y por lo tanto de Jesucristo. Si aprendemos de las lecciones que nos da la Sagrada Escritura, nunca nos apartaremos de Dios. Con pandemia o sin pandemia, debemos ser muy fieles a nuestro Dios, a nuestra Iglesia. Y para ello se nos da una clave muy buena en esta carta a los hebreos que nos dice: anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Anímense mutuamente. Nos tenemos que echar porras los unos a los otros para seguir adelante con nuestra fe. Podemos decir que esta pandemia, si la vivimos con mucha fe, nuestro corazón nunca se endurecerá. Por eso termino con las mismas palabras con las que termina el pasaje de hoy proclamado de la carta a los hebreos. Si se nos ha dado el participar de Cristo, es a condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Que Jesús, María y José, modelos de perseverancia, nos alcancen las gracias que necesitamos para mantener nuestra firmeza hasta el fin. Que así sea. Así sea. Recibimos, Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti. Gran Dios, recibimos, Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones, te ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Toma nuestros corazones, te ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo
que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa, y porque con tu gracia constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Antonio Aldaz, Vidal Sandoval, Jorge Peraza, Concepción Cárdenas, Edmundo Hu, Enrique Ávila, Narciso Canché, Eli Aguilar, Álvaro Eliodoro, Marta Elena, Salvador, Alfredo Eliezer, Jorge Alberto, Nelly, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, dense la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. En una palabra tuya bastará para siempre. Por el sol.
vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templos de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Pedimos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.